Causas de la Revolución Rusa. Una de las principales causas por la cual la Revolución Rusa estalló fue el descontento con el gobierno del zar Nicolás II, quien mantenía un poder despótico y vivía en la absoluta riqueza mientras el pueblo ruso se moría de hambre a causa de la Primera Guerra Mundial. La imagen del zar estaba deteriorada al máximo por su vida despótica y labor mala. La opulencia y la labor despótica de frente al país hacía que la opresión en las clases bajas contrastara con el enorme poder que también ejercían los señores feudales. Otra de las causas de la Revolución Rusa fue la entrada de la capital externa del país, el cual dominaba en las fábricas y centros productivos de la Unión Soviética. Esto dio lugar a que millones de campesinos, fabricantes y obreros se vean forzados a trabajar en condiciones infrahumanas, lo cual ocasionó revueltas, huelgas. Pronto se hicieron cada vez más frecuentes las protestas, que luego se convirtieron en revueltas. Y luego muchos de estos obreros que estaban en revueltas se agruparon en organizaciones sindicales, conocidas como los soviets. Asimismo, en los últimos tiempos se ha producido una importante penetración de las ideas marxistas en el pueblo soviético. En la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa tomó lugar en febrero. Ya en el caos, cuando Zar se dio cuenta que no tenía suficiente poder militar, vio que su única solución era abdicar. En este momento, un gobierno provisional tomó control del país. Gracias a la unión momentánea socialista y demócratas. El objetivo de este gobierno provisional era fomentar cimientos sólidos para un voto democrático. En un principio, los soviets, que eran organizaciones de obreros o sectores socialistas más radicales, dejaron que el gobierno provisional realizara sus funciones, con el objetivo de asentar la revolución e impedir el poder zarista. Sin embargo, los soviets se separaron del gobierno provisional y se dio una lucha de poder. El gobierno provisional poseía el parlamento y el poder del Estado, mientras que los soviets tenían el apoyo de los obreros, los sectores izquierdistas. Esto terminó desembocando en la Revolución de Octubre, donde los trabajadores soviéticos que formaron el partido bolchevique, dirigido por Lenin, derrocaban el gobierno provisional, dando lugar al gobierno socialista. La revolución de 1917 marca así un inicio en la etapa de la URSS, una etapa que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX, hasta su disolución en 1991, la perestroika. Los mencheviques eran partidarios de la revolución de obreros y campesinos, cuyos líderes eran Pleganov y Martov. Consideraban necesario un periodo de transición que transformara a Rusia en un país industrializado, con un régimen democrático burgués, como paso necesario y previo a la construcción de la sociedad socialista proletaria. Los bolcheviques. Su líder era Lenin. Eran más radicales que los mencheviques. Eran partidarios de la toma de poder, luchando simultáneamente contra el zarismo y contra la burguesía liberal. Sostenían que aunque Rusia no había pasado por una revolución burguesa, era posible bajo el liderazgo de una minoría consciente y decidida a alzarse con el poder por medio de un golpe de mano. La primera consecuencia evidente fue el derrocamiento del régimen zarista y de la dinastía de los Romanov, que llevaban siglos de presión y de poder absolutista en el denominado Imperio ruso. En su lugar, se creó el primer Estado socialista del mundo.
la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Esta supuso la adopción de las ideas socialistas y el desarrollo de otras ideas anarquistas y comunistas. La Revolución Rusa también provocó algunas discrepancias acerca del camino a seguir tras la muerte de Lenin y luchas de poder entre dirigentes como Stalin, que pretendía consolidar la Revolución Rusa, y Trotsky, que buscaba una revolución a nivel general. En cualquier caso, la implantación del socialismo en la URSS era ya imparable. Tras la Revolución Rusa, la URSS se convirtió en una de las principales potencias económicas a nivel mundial, una posición que fue fundamental para derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y fue el país que ganó por la supremacía mundial con Estados Unidos durante la Guerra Fría, escenificando la lucha entre el bloque capitalista y del bloque comunista. Otra de las consecuencias, en este caso inmediata, que tuvo la Revolución Rusa fue la salida de la URSS de la Primera Guerra Mundial tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. También se produjo la adopción de nuevas políticas económicas. Primero, se impuso una denominada precisamente Nueva Política Económica, NPE, que dotaba del campesino a mayor libertad para poder vender los excedentes productos. Sin embargo, con la llegada de Stalin al poder, aprobaron otras medidas encaminadas a colectivización del trabajo, con la supresión del campesino u obrero individual y la prioridad absolutista de la industria pesada.